8:46 de este jueves 9 de octubre de 2025. Seguimos haciendo radioanálisis y ya estamos en contacto, como es habitual los jueves, con nuestro siguiente invitado desde Fundación Sol, el sociólogo Benjamín Sáez. Muy buenos días, Benjamín. Buenos días, un gusto saludarles nuevamente. El gusto es nuestro, Benjamín. Conversemos de lleno sobre lo que está sucediendo en el marco de la Ley de Presupuesto 2026 que ya ingresó la semana pasada al Congreso del Gobierno, que tiene respecto a las remuneraciones del sector público que se mantienen en valores nominales de 2025, y esto lo que han denunciado los funcionarios es que se traduce en que no habría reajuste para las remuneraciones del sector público. ¿Cómo lo reciben o cómo lo ven desde Fundación Sol? Sí, bueno, en primer lugar, acá en la discusión del presupuesto se da una primera señal negativa desde el punto de vista, ¿no?, que han planteado los funcionarios y funcionarias en relación a que en la discusión actual del presupuesto no se incluye un infractor, ¿no?, que refleje en cuánto se van a reajustar las remuneraciones. Por lo tanto, es una primera señal en ese sentido. No obstante, queda pendiente la discusión del reajuste del sector público, que es la segunda instancia en la cual se negocia cuál será finalmente el guarismo en el cual se reajustarán estas remuneraciones del sector público. En ese contexto, se ha señalado que habría probablemente una negociación en este sentido. Ahora, el pie en el que se llega a esa negociación no es el más halagüeño, en el sentido de que vemos que algo que generalmente se incorporaba, ¿no?, en esta discusión de presupuesto, que nos va señalando hacia dónde se orientaría este reajuste, hoy no aparece. Y en ese contexto es que se enciende la alerta, ¿no?, y se plantea, sobre todo en un ambiente de discusión, ¿no?, en el cual aparece esta idea impuesta de austeridad, ¿no?, en Mm. un contexto en el cual parece haber un consenso cerrado, ¿no?, en que a pesar de que existen más desafíos sociales, ¿no?, que eh, económicos también, ¿no?, y en distintos ámbitos, a pesar de que hoy en día vemos muchas promesas de campaña, ¿no?, sin embargo, ese ambiente o ese nivel de la discusión no se condice con una discusión de ajustar y reducir el sector público, el aparato estatal, que es justamente clave, ¿no? Y esto no solo en Chile, sino a nivel internacional, en impulsar políticas públicas, ¿no?, que permitan, por ejemplo, resolver problemas que hoy en día son emergentes de distintos tipos de vulnerabilidad, riesgos, ya sea climáticos, ¿no?, o a los que está sujeta la población. Y por lo tanto, en ese sentido, es una voz de alarma porque los servicios públicos son, ¿no?, y los funcionarios y funcionarias que los realizan son en cierta forma servicios para la población, ¿no? Mm. Y en ese sentido es algo preocupante. Benjamín, lo que ha respondido el gobierno es que pretenden hacer que este presupuesto o que el gasto total del Estado en remuneraciones se mantenga en los mismos montos, pero que eso no se traduzca en que se congelen los salarios, porque la contención de ese gasto se buscaría hacer vía menor personal del Estado por medio de incentivos al retiro y porque estos cargos no se reemplazarían por completo. Así lo explicaron desde Hacienda. En el fondo, que esta mantención de los montos no se traduciría en que no subirían los sueldos. ¿Cómo se puede entender eso en el fondo? Porque suena medio complicado de entender para quienes no comprenden la economía. Sí, bueno, la discusión del presupuesto, la verdad es que muy entreverada, no Mm, tiene muchas letras chicas, tiene sí. muchas. Además que el Estado, aquí quizás es importante poner una mirada histórica de más largo plazo, ¿no? Desde la recuperación de la democracia, el Estado no reformuló, si lo queremos ver así, su forma de operar, y como ha estado funcionando, ¿no? Y esto las personas que trabajan en el Estado lo saben muy bien, pero probablemente quienes no trabajan pero se relacionan con el Estado también lo podrán ver de alguna manera, ¿no? Que el crecimiento de la fuerza laboral pública, ¿no?, no ha sido a través de la figura tradicional de las plantas, podemos decir, ¿no? Mm, Es decir, puestos de trabajo con todo lo que la ley, ¿no?, establece, ¿no? Un contrato indefinido, ¿no? Y una serie de condiciones laborales que no ha sido la realidad del sector público. Más bien, porque esta lógica, ¿no?, de operar con lo mínimo posible se ha mantenido por lo menos durante los últimos 25 o 30 años, ¿no? Esta lógica de que tenemos que hacer lo más posible con lo menos posible, ¿no? Lo mm. cual
tiene un criterio de eficiencia que es positivo en cierta medida, ¿no? Pero no cuando es a costa, ¿no?, de la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, la dotación de personal, debido a que si aquí hay, por ejemplo, iniciativas de reducción de personal, eso tiene un impacto directo también en la carga que deben asumir muchos funcionarios y funcionarias. Por otro lado, es importante acá consignar que eh, estos movimientos, ¿no?, de entrada y salida de funcionarios también está muy asociado a este tipo de contratos que tienen actualmente, ¿no?, que al Estado le permite, vamos a ponerlo quizá en términos un poco duros, pero deshacerse, ¿no?, de una cantidad importante de personas que realizan funciones, que hacen tareas, que llevan tiempo trabajando, debido a que estas formas contractuales como la contrata o la figura de honorarios no han sido lo que el Estado ha privilegiado en estas décadas para ir creciendo y cumpliendo su función. Mm. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, a nivel del gobierno central, prácticamente 7 de cada 10 personas que están empleadas en el gobierno central son contratas, ¿no? Es decir, personas que tienen un contrato que es anual, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Tienen, por ejemplo, una proyección como pueden tener otros trabajadores, trabajadoras del sector privado, en el cual cuentan, por ejemplo, con un contrato indefinido. Entonces, se dan contradicciones en ese sentido en el aparato público, y vemos que este tipo de propuestas, por ejemplo, eh, de retiro, de reducción, también van con un interés, ¿no? Hoy en día hay muchos actores que tienen un interés importante en reconfigurar cómo va a ser esta carrera pública nueva, ¿no?, que Sí. ha estado por mucho tiempo en discusión, ¿no? Sin embargo, esta forma, ¿no?, se va a tener que construir sobre muchas contradicciones y muchas figuras como especiales que hay en el aparato estatal, porque ha ido creciendo de esta forma como pie forzado en lo que se recuperó en la democracia. Un ejemplo, solo para cerrar este punto, que quizás es muy evidente para quienes nos escuchan en la universidad, ¿no?, es la Mm. situación de quienes trabajan en las universidades del Estado, debido a que está en la contradicción, ¿no?, de figuras como intermedias entre lo público y lo privado que se han ido generando en este estado subsidiario en los últimos 30 años, que por ejemplo, para funcionarios y funcionarios de la Universidad Estatal y CFT, ¿no?, Eh, el reajuste de su salario no está asegurado en el presupuesto de sus instituciones, debido a que las instituciones de educación superior no tienen un financiamiento basal. Por lo tanto, los rectores y rectoras pueden, de acuerdo a su situación financiera, no entregar, ¿no?, por ley el beneficio del reajuste del sector público a quienes están en este sector. Incluso en la negociación anterior se hizo una mesa distinta al resto del sector público para trabajadores y trabajadoras de las universidades del Estado, ¿no?, y CFT, debido a que se les trataba de forma diferenciada y a que existe esta figura debido a la autonomía universitaria en la cual, a pesar de que se establezcan el reajuste del sector público, el reajuste de estos trabajadores, los fondos para ese reajuste no están incorporados al Mm. presupuesto de las universidades, ¿no? Por lo tanto, el resultado es discrecional. Y esto nos habla justamente de lo que estamos comentando, de un Estado que tiene figuras hoy en día que son muy inestables, ¿no?, que puede desvincularlas fácilmente, ¿no?, sin mayor costo, y por lo tanto acá también hay una alerta para funcionarios y funcionarias que han tenido que desarrollar una función pública que está pensada para tareas permanentes, pero con contratos que no duran más de un año, con figuras de honorario que no lo hemos comentado acá, pero también plantean tremendas contradicciones al punto que muchas veces no se reconoce como trabajadores Mm. o trabajadoras a estos funcionarios. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. Antes de pasar a la situación general y las condiciones laborales también de los trabajadores públicos, Benjamín, parte de lo que ha dicho el gobierno es que lo que corresponde es más adelante discutir la situación o más bien el ajuste de remuneraciones del sector público, justamente en el reajuste del sector público que viene después de este debate del presupuesto. ¿Cuánto debería ser un reajuste justo? Valga la redundancia, porque uno podría decir, claro, lo que propone el gobierno es esto, pero ¿eso es justo como reajuste de remuneración en el sector público? Porque además ese reajuste marca también un precedente para el resto de las remuneraciones, ¿no? Claro, de una u otra manera la negociación del sector público
hoy en día aparece como una instancia en la práctica de negociación ramal, Mm, o más allá de lo que pueda hacer una empresa, que es la realidad que vive en la mayoría, o digamos la totalidad de o la gran mayoría en realidad de quienes están en sindicatos, debido a que solo quienes tienen la fuerza suficiente para negociar a nivel de sector lo han podido hacer. En mm, algunos sectores como la minería, por ejemplo, hemos visto que eso se ha dado. Ahora, en el sector público es un sector en el cual de facto se da esta instancia de negociación sectorial, podemos decir, y por lo tanto ese es como un primer elemento. Ahora, al igual que en otras instancias de negociación, en el sector público se da la misma contradicción, y es que los trabajadores y trabajadoras en Chile hoy en día no tienen asegurado el costo de la vida en lo que es su salario, ¿no? Es decir, el costo de la vida puede subir enormemente y los salarios no necesariamente lo van a acompañar. Eso significa una pérdida de poder adquisitivo mm. en la práctica, ¿no? Entonces, acá lamentablemente nos hemos acostumbrado, ¿no? A que los trabajadores tienen que esforzarse mucho, ¿no? En como una de sus grandes peleas es poder tener, mantener su poder adquisitivo, ni siquiera hablemos de aumentar, ¿no? Entonces, en la medida que no está garantizado el ajuste de los salarios al nivel de vida, lamentablemente muchas de las movilizaciones y la negociación es por mantener el poder adquisitivo. Entonces vemos que acá en la discusión de los guarismos probablemente va a estar la discusión de la inflación, no del Sí. IPC, por un lado, y por otro que es la aspiración, ¿no? De, en este caso, la agrupación de funcionarios y funcionarias, de poder subir un porcentaje por sobre lo que es el costo de la vida, ¿no? Porque también, y esto es un punto que ellos mismos lo han señalado, en su trabajo, ¿no? Se contribuye también, por ejemplo, a la productividad del país, al crecimiento económico, etcétera. Entonces, así como en las empresas, ¿no? Cuando hay crecimiento, uno esperaría que eso se redistribuya o se reparta, ¿no? Entre quienes generaron esa riqueza, ¿no? En este caso también quienes trabajan en el Estado, ¿no? Esperan que de alguna manera también se vea reflejado lo que es el avance de la economía del país, ¿no? En sus remuneraciones. Por lo tanto, ese también es un punto que va a estar en esa discusión y podemos decir que a nivel general, quizás esto es como lo más relevante también, que hay de fondo, ¿no? Está la pregunta de qué va a pasar también en el futuro con funcionarios y funcionarias. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta lógica de funcionarios A, funcionarios B, Mm. funcionarios C, distintas clases de funcionarios, ¿no? Que en la cual hay un pequeño grupo que se ha logrado mantener con las condiciones laborales que uno esperaría, ¿no? Y un enorme grupo que ha crecido, que se ha incorporado a funciones públicas, ¿no? Que son muy demandantes. Aparte, es importante considerar, a menudo se habla de estas diferencias salariales del sector público, pero es importante considerar que es un sector que concentra mucha más ocupación profesional que el sector privado y en ese contexto es importante tomar este elemento para comparar los salarios, ¿no? Mm. Es un sector que tiene casi el 60% de las personas que trabajan ahí con una formación en educación superior versus el 35%, que es alto, ¿no? A nivel privado, pero que es menor, ¿no? Entonces también está ese elemento que a veces se olvida, ¿no? Cuando se comparan los salarios del sector público y del sector privado. Entonces ese es un punto que es bueno tenerlo en cuenta cuando se hablan de los guarismos. Benjamín, quiero preguntarte por esta intención o más bien propuesta que tiene el candidato José Antonio Cast de despedir justamente funcionarios públicos para poder hacer su recorte fiscal. Habla de más o menos la mitad de la propuesta de recorte fiscal que sería solamente echando funcionarios públicos. Y habla también un poco de cómo está mal vista, comillas, la función pública, de cómo se habla de esta grasa del Estado y bueno, cómo se habrá dado de alguna forma la función pública y está, voy a decirlo mal vista, estoy haciendo una caricatura un poco para generar la conversación y poner el punto sobre la mesa, también respondiendo a esta propuesta de echar personas del Estado, ¿no? Y que también responde a la discusión de presupuesto y habla un poco de cómo está vista la función pública y de cómo a la gente quizás le hace menos sentido este reajuste de las remuneraciones, justamente, porque no le ven el sentido a los funcionarios públicos, de alguna manera. Estoy reproduciendo discurso. Claro, bueno, es importante considerar acá que el candidato Kast no representa un grupo ideológico
a nivel internacional que ha directamente en su programa atacado distintos servicios y reparticiones públicas. Ahora, en el caso de Chile, que es un país que rápidamente privatizó una buena parte de su sector público a un nivel bastante alto a nivel comparado a nivel internacional. De hecho, y se pone como uno de los ejemplos en el periodo de los 70 sobre todo, ¿no? En adelante, de casos que avanzaron muy fuertemente en esta agenda, ¿no? En lo que se conoció como la agenda neoliberal, entre comillas, ¿no? Que apuntaba a reducir ciertos sectores. Mm. Entonces, por ejemplo, en países como Argentina, que hoy se discute sobre privatizar empresas, ¿no? En el caso de Chile, no es esa la discusión, ¿no? Porque muy poco que privatizar, o en algunos casos se da, ¿no? En Codelco se da esa discusión, pero no es algo que tenga un impacto a nivel agregado de la economía, ya que el Estado no tiene muchas empresas, ¿no? Salvo ciertas empresas bien específicas y se han mantenido con un alcance acotado, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también nos da una señal relevante porque también se discute del recorte, pero no es que todo se recorte igual, Mm. hay cosas que crecen, ¿no? Entonces, a veces en este discurso de austeridad, ¿no? Y de recortar fondos, se oculta que se recorta por un lado, pero se aumenta en otro, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es muy evidente porque los recortes que se proponen actualmente, que pueden llegar al 35% en promedio en algunos departamentos, en el de defensa es un aumento de más del 13% en el presupuesto, ¿no? Entonces, acá también, en realidad, con el discurso, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, que no tenemos quizás tanto para crecer en privatización, lo que se ve es que, o lo que se está planteando acá, ¿no? Es una reducción de personal, ¿no? Es importante acá también tener una idea de que el Estado es muy amplio, ¿no? Abarca funciones de seguridad, de temas de salud, ¿no? De temas de educación, y que frente a distintas situaciones, ¿no? Ha tenido que ir cambiando y adaptándose y contratando nuevas personas. Por ejemplo, cuando fue la pandemia por COVID, ¿no? Se debió contratar a mucho personal de salud, que fue contratado en formatos temporales, en el cual se daba la paradoja, ¿no? Que personas que atendían la emergencia sanitaria más relevante del último siglo no tenían derecho a una licencia médica si se Mm. enfermaban de COVID, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no nos hemos cuestionado si esta situación que ocurrió con la pandemia, la falta de camas, ¿no? ¿Qué señal o hoy en día la lista de espera, etcétera? ¿Qué señal nos da respecto a la cantidad de especialistas, de funcionarios, de personal que se requiere para eliminar ese problema? Entonces, aquí evidentemente hay una contradicción, ¿no? Entre lo que se plantea que se quiere hacer y la forma en que se debe hacer. Porque es impensable, ¿no? Mejorar, por ejemplo, el servicio de salud si le vas a quitar el presupuesto. Mm. ¿Cómo vas a mejorar o reducir lista de espera, un problema estructural de décadas, ¿no? Disminuyendo la cantidad de funcionarios? Entonces acá hay, me parece, también por otro lado, una propuesta bastante como ideológica, podemos decir, ¿no? Que agrupa a un grupo en relación a una noción de cómo debiera funcionar un Estado, pero que en la práctica, ¿no? Ni siquiera la misma derecha lo lleva a cabo de esa forma, debido a que el Estado es muy relevante, ¿no? Para el desarrollo del capital Mm. y por lo tanto vemos, por ejemplo, en las alianzas público-privadas que en vez de reducirse los recursos hay un aumento enorme. Entonces, por ejemplo, no veo esa pasión, ¿no? De respecto a la reducción de personal en relación a lo que ha sido el sobreprecio que se ha pagado por el crédito con aval del Estado, por ejemplo, Mm. que ha sido una transferencia de recursos del Estado a la banca privada para lucrar, ¿no? Con la educación en montos que incluso superaron con creces lo que se acordó inicialmente entre el Estado y la banca, Mm. ¿no? Y por lo tanto, hoy en día, por ejemplo, sabemos que el sobreprecio que se pagó, ¿no? Por estas recompras que hizo el Estado superaba el 25% en algunos casos, ¿no? De los créditos que se compraban. ¿Y Claro. dónde está la pregunta por la austeridad fiscal ahí, Mm. ¿no? O en, por ejemplo, en la necesidad de que el sector público de salud arriende camas
de clínicas, ¿no? Que Sí. finalmente van a entregar no un servicio similar al del sector público, pero el sector público, en vez de haber invertido, ¿no? en una infraestructura que le va a quedar al Estado, Ujú. ¿no? Finalmente, con un sistema de voucher, ¿no? Entre comillas, Mm. lo mismo que la gratuidad que tenemos actualmente en Chile, ¿no? Que es una gratuidad que privilegia o desarrolla también al sector privado, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es importante tener como con pinzas esta discusión de la Ujú. austeridad y de los recortes, ¿no? Porque se utiliza para reducir ciertas cosas y para aumentar otras sin que nos demos cuenta. Conversamos esta mañana con el sociólogo de Fundación Sol, Benjamín Sáez. Benjamín, muchísimas gracias por este tiempo durante esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Terminamos esta primera edición de Radio Análisis, pero las invitamos a quedarse en sintonía de Radio Universidad de Chile. Llega Nicolás Rojas y Semáforo a nuestras plataformas, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o Uchile TV, acompañe también esa programación. Más noticias a las 13 horas con Diana Porras, con la segunda edición de Radio Análisis. Nosotros nos reencontramos mañana.